Good evening, everybody. Okay, good. Our lesson this evening is going to be out of the book of Nehemiah in the Old Testament. Before we get started, I'd like to begin with a quick prayer. We thank you, Father, for this opportunity to be here this evening and study your word and learn how your servants served you so we can be like your Son, the greatest servant that ever walked this earth. We have opportunities to reach out in the community, we thank you for this privilege to be here tonight. In Christ's name we pray. Amen. Buenas noches, hermanos. Esta noche la lección se va a encontrar en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Antes de iniciar la lección, vamos a hacer una corta oración. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta noche vamos a meditar en tu palabra y te damos gracias por ella, Padre Celestial. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos aquí, Padre Celestial, de estudiar tu palabra, de reunirnos en esta noche para así, Señor, contemplar, Padre Celestial, la necesidad de salir también, Padre, después de que estemos juntos aquí, a anunciar tu evangelio siempre, cada oportunidad que tengamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener eso en mente. Bendice tu palabra, te lo pidamos en el nombre de Cristo. Amén. Amen. Nehemiah is a book in the Old Testament. It's 13 chapters long, and because of time limitations tonight, we're not going to try and hit and read all 13. We're going to hit on the highlights. El libro de Nehemías es un libro de 13 capítulos, pero por causa del tiempo no vamos a leer todo el libro, pero sí vamos a saltar, enfatizar algunos versículos para nuestro estudio esta noche. Question for us. Has anybody got any bad news lately? La pregunta primero que quiero que consideren, dice el hermano, ¿acaso nos han dado alguna mala noticia en este día? Nehemiah is about somebody who got some bad news, and it's interesting and insightful for us how he responded. Nehemías es una persona que recibió una mala noticia, pero lo interesante de Nehemías es cómo él respondió a esa mala noticia. We're going to begin by reading in Nehemiah chapter 1, the first 4 verses. Vamos a iniciar la lección leyendo el primer capítulo de Nehemías del 1 al 4. The words of Nehemiah, the son of Hilkiah. Now it happened in the month of Chislev in the 20th year, as I was in Susha, the citadel. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. That Hananiah, one of my brothers, came with certain men from Judah, and I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. And they said to me, the remnant there in the province who have survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down. Its gates are destroyed by fire. La mala noticia, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. What Nehemiah does next is very instructional for all of us, if we can do what he did or just a portion of what he did. Because verse 4 tells us, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. La respuesta de Nehemías es un gran ejemplo para nosotros. ¿Cómo respondió a esa mala noticia? Entonces dice en el 4 lo que sucedió con él. Cuando oí estas palabras, me senté y oré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos.
And the rest of chapter 1 is describing the prayer that he lifts up to God. But when we get to verse 11 in chapter 1, we notice something interesting. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant, to the prayer of your servants who delight to fear your name, and give success to your servant today. Grant him mercy in the sight of this man. Now I was cupbearer to the king of Persia. El resto del 5 al 10 describe la oración de Nehemías. Pero concentrámonos en el versículo 11, donde él hace hincapié a su oración y a su Dios, a Jehová, nuestro Dios. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. The last part here, Nehemiah says, and grant himself mercy in the sight of this man. Could Nehemiah be planning something as he's praying? En su petición de que le concediera misericordia, entramos el pensamiento de él que a lo mejor él tiene un plan para responder a la mala noticia que él acaba de recibir. In chapter 2, we're going to read just a very little bit, but this is taking place about 4 months later. En el capítulo 2 vamos a leer unos versículos de 1 al 6, pero está sucediendo como unos 4 meses después de la mala noticia. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, I took up the wine and gave it to the king. Now I had not been sad in his presence. You don't want to be sad in the presence of your boss, the king. Sucedió en el capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, era algo que él no quería relevar su tristeza al rey. And the king said to me, why is your face sad, seeing you are not sick? There is nothing but sadness of the heart. Then I was much afraid. Entonces le nota el rey que está triste su copero, Nehemías. Y me dijo el rey, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Then was very much afraid, and I said to the king, let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my father's graves, lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Y le dice la razón por qué estás triste al rey. Y dije al rey, versículo 3, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Then the king said to me, what are you requesting? Entonces me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Remember, Nehemiah is a servant. He's the cupbearer. He tastes the wine, tries the food before it gets to the king. And yet the king now is concerned in the problem that he has visually seen bothering the face of Nehemiah, his trusted servant. Recuerden, Nehemías es un siervo de este rey poderoso. Él es el copero y él prueba el vino y la comida antes de darle al rey. Como sabemos, es una prueba para que no haya veneno en la comida. Entonces él prueba eso, entonces el rey lo toma en alta consideración. I can't emphasize this enough. The next thing Nehemiah does is so important whenever we have a problem or an opportunity.
el hermano dice, necesitamos enfatizar la respuesta de Nehemías al tener un gran problema y la respuesta que va a conseguir el rey. So I prayed to the God of heaven. Dice, entonces, la segunda parte del versículo 4, entonces oré al Dios de los cielos. And as we read the rest of chapter 2, we find that the king gives Nehemiah everything he needs, the timber, the material. He even gives him a royal passport to travel a distance of about 800 miles. Imagine coming from Dallas to the Rio Grande Valley. That's about how far he had to go to get to Jerusalem. Y el rey le concede su petición. El resto del capítulo 2, los siguientes versículos, dice todo lo que le concede el rey a Nehemías. Lo estima. Y vemos que Dios está tomando una parte grande en esta oración, está contestando la oración a Nehemías. Y le concede el rey lo que él quiere. Chapter 2, verse 9. Then I came to the governors of the province beyond the river and gave them the king's letters. Ahora vamos a leer el versículo 9 del capítulo 2. Ya va en camino. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente de a caballo. Then I said to them, verse 17 of chapter 2, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer suffer derision. Ahora vamos al versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Question for you. Is Nehemiah taking ownership of their problem? Pregunta, ¿acaso Nehemías está tomando el control del problema? When we are blessed with an opportunity to reach out to somebody in this community, whatever difficulty they have, if all we do is pray for them, are we showing that we're taking concern, perhaps ownership of their problem? Una lección que podemos ver aquí, hermanos, que podemos aplicar a nosotros, si acaso vemos a alguien con un problema grande, tomamos la iniciativa de orar, en un sentido comenzar a tomar control de la situación y orar como Nehemías hizo inicialmente por el problema que se presentaba a él. Entonces, él es un ejemplo para nosotros, que podamos hacer nosotros también. So that we don't get blindsided, know for a fact that when we decide to try and help somebody as God's servants, the ruler of this world will attack. Otra cosa que hay que no olvidar, hermanos, es que cuando vamos a iniciar algo que es beneficial espiritualmente para las personas con quien estamos tratando, tengamos seguridad que el enemigo se va a oponer. Chapter 2, verse 19. When Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite servant and Gershom the Arab heard it, they jeered us and despised us and said, what is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? Y esto sucede con Nehemías. Fíjense, hermanos, el número, versículo 19 del capítulo 2. Pero cuando le oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Then I replied to them, the God of heaven will make us prosper, and we his servants will arise and build, but you have no portion or right or claim in Jerusalem. Y en respuesta al versículo 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará.
y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La respuesta de Nehemías. And as you continue to read in chapter 3, Nehemiah organizes the people of the city. There's a goldsmith, imagine that, picking up bricks and building a wall. There's a gentleman who has 4 daughters. He gets his girls out there and they help. El siguiente capítulo describe cómo las personas, la gente comienza a obrar. Aquellos hombres y mujeres se dedican a la obra. Verse 6. So we built the wall, and the wall was joined together to half its height, for the people had a mind to work. Chapter 4, 6. 6. Capítulo 4, versículo 6, hermanos. Dice, edificamos, pues, el muro. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. And when Sanballat and Tobiah and the Arabs and the Ammonites and the Ashdodites heard that the repairing of the wall of Jerusalem was going forward and that the breaches were beginning to be closed, they were very angry. 7, versículo 7, dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolorizaron mucho. And they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion in it. Y conspiraron, versículo 8, capítulo 4, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Again, what do you suppose Nehemiah does? Ahora pensemos, ¿cómo responde Nehemías? Verse 9. And we prayed to our God and set a guard as protection against them day and night. Así responde Nehemías, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Chapter 6, verse 15. Ahora vamos a capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, 15, hermanos. So the wall was finished on the 25th day of the month of Yule in 52 days. 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. And when all our enemies heard it, all the nations around us were afraid and fell greatly in their own esteem, for they perceived that the work had been accomplished with the help of our God. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. To give you a little perspective, I looked at the dimensions of the wall that they were building around the circumference of the city of Jerusalem. Para darnos una idea, el hermano consultó las dimensiones, el tamaño de los muros y etcétera que estaban construyendo a Nehemías. The wall was about 8 feet wide, El muro estaba como 8 pies de ancho, more than 30 feet high. más de 30 pies de alto. I'm 6'1". You stack 5 people just my height on top, and that's how tall the wall was. El hermano tiene 6 pies, 1 pulgada. Junte uno arriba del otro es más o menos la altura que estaba la. And it was 2.5 miles long. Y 2 vías y media de largo, de longitud. That's basically about the difference from this church building down to the expressway. Es casi la distancia como de aquí del edificio al expressway de Westlaco. How many of y'all would like to volunteer to build a wall 8 feet wide, 30 feet high, and 2.5 miles long? ¿Hay voluntarios para hacer un muro de ese tamaño, de esas dimensiones, aquí con nosotros esta noche? That's what Nehemiah, with God's help, was able to do with the people, the remnant that was left in Jerusalem. Y eso es lo que hizo Nehemías, pero no lo hizo solo.
con la ayuda de Dios y las demás gente del remanente que había quedado allá en Jerusalén. Would you think the people in Jerusalem would have a reason to celebrate? ¿Acaso piensan, hermanos, que la gente de Jerusalén ahora sí tenía alguna razón para gozarse? Chapter 8. And all the people gathered as one man in the square before the water gate, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. Vamos a capítulo 8, versículo 1, hermanos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. So Ezra the priest brought the book of the law before the assembly, both men and women, and all who could understand what they heard on the first day of the seventh month. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. And he read from it facing the square before the water gate, from early morning until midday, in the presence of men and women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. Versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Question for us, people. Una pregunta. What can happen when we read from God's word? ¿Qué puede suceder cuando leemos la palabra de Dios, hermanos? Verse 9. Versículo 9. Nehemiah, who was the governor, he had been appointed governor by then, and Ezra the priest and the scribe and the Levites who taught the people said to all the people, "This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep," for all the people wept as they heard the words of the law. Sucede esto, el versículo 9, el capítulo 8. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Why are the people crying ¿Por when qué they hear, llora la gente? when they hear God's word being read? Cuando oyen la palabra de Dios ser leída. There's been a physical restoration of the wall in Jerusalem. Ha acontecido una restauración física del muro de Jerusalén, visible, visto. Are the people realizing there also needs to be a spiritual restoration? ¿Acaso la gente también comprende o entiende o siente que también necesita hacer edificado algo espiritual en ellos? If you read through chapter 9, you will see where the people begin to make spiritual changes in their life because they can see from what has been done that God is working in their city. Al ver esta construcción que se edificó con la ayuda de Dios, ellos sienten también edificar su vida espiritual. Y al leer el capítulo 9, que no vamos a leerlo todo, vemos ahí los detalles de lo que sucede con la gente en su interior. When you get to the end of chapter 9, you read verse 38. Al final del capítulo 9 vamos a leer el versículo 38. Because of all this, we make a firm covenant in writing on the sealed documents are the names of our princes, our Levites, and our priests. Dice así, a causa, todo lo que dice el capítulo 9, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Un cambio. A covenant is an agreement, a promise to do something. Un pacto es un acuerdo, una promesa de hacer algo, de llevar a cabo algo.
And the people in Jerusalem began to try and make a promise to God to live the way that He wants them to live. Y la gente allí en Jerusalén hizo un pacto, hizo una promesa de vivir en su vida espiritual más allegada a Dios. Do you suppose Satan is going to sit around and do nothing? Ahora el enemigo, ¿creen que va a estar quieto, silencioso, sin hacer nada? Es enemigo. Chapter 13, verse 4. Versículo 13, vamos a brincar al versículo 13, capítulo 13, versículo 4, hermanos. Now before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of God, and who was related to Tobiah, Dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. remember, Tobiah is an Ammonite. The Jews do not have anything to do with Ammonites. Acuérdense, Tobías es una monita que no tienen parte en lo que se está sucediendo en Jerusalén, en edificar el muro. Verse 5 tells us, and he prepared for Tobiah a large chamber where there had previously put the grain offering, the frankincense, the vessels, the tithes of grain, wine, oil, which was given by commandment to the Levites, singers, and gatekeepers, and their contributions for the priests. Y le había hecho, versículo 5, le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. We might ask ourselves, how can this happen? ¿Cómo puede suceder que este enemigo haga eso? Verse 6 gives us an answer. While this was taking place, I was not in Jerusalem, for in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I went to the king. And after some time I asked leave of the king and came to Jerusalem. Dice el versículo 6, mas a todo esto que está sucediendo, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para regresar otra vez a Jerusalén. Another thing we see about Nehemiah, he gives his word to the king, he keeps his word to the king. He, after doing what he could do for the people in Jerusalem, he goes back to his job working for the king as a cupbearer. Aquí vemos el carácter de Nehemías. Cuando él le pide al principio de la lección, al principio del libro, el permiso de ir a edificar el muro, y él regresa a su trabajo de ser el copero del rey. Y suceden cosas, ¿verdad? Entonces él, fiel al rey, ahí está en su presencia. Do you ever get this funny feeling that maybe you need to check on something? ¿Nunca han pensado que un pensamiento que les entra a la mente que a lo mejor necesito checar o se me olvidó checar algo? It tells us here, and after some time I asked leave of the king, and I came to Jerusalem, and I discovered the evil that Eliashib had done for Tobiah, preparing for him a chamber in the court of the house of God. Verse 7. Versículo 7 dice, para volver a Jerusalén le pide el permiso a Artajerjes. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo por él una cámara en los atrios de la casa de Dios. And I was very angry, and I threw all the household furniture of Tobiah out of the chambers. Then I gave orders that they be cleansed, that they cleanse the chambers, and I brought back the vessels of the house of God with the grain offerings and the frankincense. Y así responde, el versículo 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiesen las cámaras, hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. This is important to us because when we reach out to somebody and we help them to know what God's word says,
we have a responsibility to that person. We don't just say, we'll see you here Sunday morning at 9:30, Sunday evening at 6, and Wednesday at 7. Y la lección para nosotros aquí que podemos ver, hermanos, es que cuando estamos estudiando, estamos envueltos con una persona, enseñándoles, tenemos una responsabilidad de no olvidarlos, no dejarlos o abandonarlos o no darle seguimiento a eso y corregir lo que se tiene que corregir. We know by now, most of us here in here that are older, things can and will go wrong. And in verse 17 of chapter 13, it says, Then I confronted the nobles of Judah and said to them, What is this evil thing that you are doing, profaning the Sabbath day? Dice en el versículo 17 así, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Did not your fathers act in this way, and did not our God bring all of the disaster on us and on this city? Now you are bringing more wrath on Israel by profaning the Sabbath. Y les dice, acuérdense, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo Dios, nuestro Dios, todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. As we read, we find that Nehemiah had gone through. He had stopped the working on the Sabbath. He had corrected a lot of the things that the children of Jerusalem, the people in Jerusalem, the children of Israel were doing that was wrong. Vemos que Nehemías en su esfuerzo corrigió muchas cosas que se estaban haciendo erróneamente y se esforzó para lo positivo, para edificar, para corregir, para seguir adelante la obra. We come to the end of chapter 13, Tenemos al final del capítulo 13, verse 28. versículo 28. And one of the sons of Jehoiada, the son of Eliashib, the high priest, was the son-in-law of Sanballat the Hornite. Therefore I chased him from me. Dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasab, era yerno de Sanballat, horonita, por tanto lo ayunté de mí. Remember them, O my God, because they have desecrated the priesthood, the covenant of the priesthood, and the Levites. Acuérdate de ellos, versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Then I cleansed them from everything foreign. I established the duties of the priests and Levites, each in his own work. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. And I provided for the wood offering at appointed times for the firstfruits. Remember me, O my God, for good. El último versículo, 31, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. When God called, did Nehemiah answer? Cuando Dios habló, ¿acaso contestó Nehemías, heme aquí, Señor? Could we say honestly that Nehemiah loved God with all his heart, with all his soul, with all his mind, and with all his strength? Podemos decir entonces el carácter de Nehemías, que él amaba a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser, para hacer la obra del Señor. Did Nehemiah love his neighbor as himself? ¿Acaso amaba a su prójimo Nehemías como él mismo? And he concluded with, remember me, O my God, for good. Así como Nehemías se acordó de Dios, se acordó de su prójimo y sirvió, él termina el libro diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. When we, like Nehemiah, stand before the Lord someday, how will we be remembered?
Algún día estaremos en la presencia de Dios. Pregunta a hoy, podemos preguntarnos, ¿cómo vamos a estar en la presencia de Dios? If there's anyone here this evening that has any needs of this congregation, whether it be prayers or to become a follower of Christ, we ask you to come forward as the invitation will be sung. Si hay alguien que tiene necesidad de obedecer el Evangelio, de oración, este es el momento oportuno para pasar al frente. Y si es obedecer el Evangelio, hacerlo. Si es para oración, también estamos listos para orar por ustedes. Gracias. There's a fountain free just for you and me. Let us go haste to its spring. 'Tis the fount of love from the source above, and He bids us all freely drink. Will you come to the fountain free? Will you come? 'Tis for you and me, thirsty soul. Hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a living stream with a crystal gleam from the throne of life. Now it flows. While the waters roll, let the weary soul hear the call that forth freely goes. Will you come to the fountain free? Will you come? 'Tis for you and me, thirsty soul. Hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a rock that's cleft, and no soul is left that may not its pure water share. 'Tis for you and me, and its stream I see. Let us hasten joyfully there. Will you come to the fountain free? Will you come? 'Tis for you and me, thirsty soul. Hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra que hemos oído. Ese pueblo de Israel que señala la iglesia, que señala el reino. Señala allí, nos enseña el problema que se encontraban en el exilio y sin embargo acudieron a ti en tu palabra, oraron y pudieron ir y edificar ese muro para proteger la ciudad de Jerusalén. Siguieron teniendo problemas con los enemigos, pero acudieron a tu palabra para poder saber que Dios es un Dios grande. ¿Qué nos enseña todo esto nuestro Dios en nuestros tiempos? Nos enseña nuestro Dios que tenemos muchos problemas en nuestra vida aquí en este mundo, pero tenemos la solución en tu palabra. Acudamos siempre a tu palabra en todos los problemas, por muy grandes que sean, y que podamos, nuestro Dios, ser eficientes, estar activos en tu reino, que es la iglesia. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestro Dios y Padre Celestial,
Ayúdanos a entender y comprender tu palabra y que esta lección de esta noche la tengamos en nuestra mente para que la apliquemos en nuestra vida. Perdónanos nuestros pecados, guíanos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Father in heaven, we bow our heads humbly, Father, and we praise you, and we thank you, Father. Thank you for your love, for your mercy. Thank you for tonight that we're able to gather together, unite our voices in praise and songs, and also, Father, meditate on your word. We thank you, Father, for the lesson presented tonight from Nehemiah. The lesson there, Father, that we can take to heart. Help us, Father, to take it to heart, that we may be employed in your kingdom, employed in your vineyard, being busy and spreading the word, building, Father, the congregation here, having part of building the congregation here with our talents that you have given us, Father. Help us, Father, to be mindful that that is your will, and that we be faithful in that endeavor, Father. We leave the building tonight, Father, we go into the world. Help us to be mindful, Father, that there are lost souls out there that are in need of hearing the gospel, the power, your power, Father, for salvation. Help the needy, Father. Thank you, Father, for the fellowship that we enjoy. Thank you for your love. Thank you for your Son who gave his life, Amen. who redeemed us, Father, from sin and forgives our sins. Help us to walk daily in the sunlight. Thank you, Father, for all that we do. We ask that you be with us the rest of the night. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.